página 56. Grecia primitiva, por Moses Israel Finley, 1970. La Edad de Bronce y la Era Arcaica. Capítulo 4. Las islas, Creta. Parte 1. Creta, la otra gran isla del Mediterráneo oriental, 5.148.8 kilómetros cuadrados, tuvo una evolución muy diferente. En la actualidad es una tierra estéril de aspecto inhóspito, víctima del maltrato que le ha prodigado el hombre. Si nos aproximamos desde el sur nos impresiona por su aspecto escarpado, ya que las montañas terminan sobre el mar. Las montañas blancas del oeste resultan casi inaccesibles. Pero en la antigüedad las partes central y oriental de Creta tenían merecido renombre a causa de sus praderas y tierras altas de pastoreo, sus olivares y sus viñas, sus robles y cipreses, y sus playas resguardadas sobre las costas del norte y del este. No obstante, a diferencia de Chipre, Creta era pobre en minerales y su ubicación era menos favorable con respecto al tráfico marítimo con Asia Menor, Siria y Egipto. Durante más de 3000 años Creta no dio muestras de lo que iba a llegar a ser en la Edad de Bronce. Las primeras poblaciones neolíticas se remontan al 6000 a.C. aproximadamente, y están localizadas en su mayor parte en las cavernas montañosas, que tanto abundan en la isla. Cientos de ellas presentan vestigios de la actividad humana. A pesar de haberse encontrado obsidiana de melos en Nosos y en Festos a nivel del Neolítico, la impresión general que tenemos es que en este periodo Creta vivió aislada. Los metales hicieron su aparición más tarde que en el continente y no se los utilizó en abundancia hasta el 2500 o incluso el 2300. Para esa época la gente ya había abandonado las cavernas, aumentando en cantidad y hecho grandes adelantos en materia de tecnología. Las poblaciones más importantes se encontraban en el extremo oriental de la isla pero, con el correr del tiempo, se establecieron también en la zona central y se levantaron aldeas en todas partes, incluso en la región inhóspita del oeste. El paso de la Edad de Piedra a la de Bronce no se conoce con claridad. Sir Arthur Evans no advirtió un cambio brusco en Nosos y estimó que el Minoico primitivo, que ahora situamos entre el 2800 y el 2000 a.C. aproximadamente, constituyó un largo periodo de transición. En épocas más recientes, los arqueólogos han rebatido esta opinión luego de tomar en cuenta la cronología arqueológica muy distinta de otros lugares. No nos sorprende que Evans, que exhumó por primera vez el Palacio de Cnosos en 1899, trabajando en este con gran habilidad y energía hasta su muerte en 1941, tratara de imponer el sello de Cnosos a toda la isla. Su división en periodos omite muchos detalles. Creta, al igual que Grecia, no tenía una cultura uniforme y monolítica en esta época. Sin embargo, Evans parece haber estado en lo cierto al considerar que el Minoico primitivo fue producto de una evolución directa y no de un cambio de la cultura neolítica tardía. En muchos lugares llama más la atención la línea de división entre el Minoico primitivo primero y segundo, alrededor del 2500 a.C., como se puede inferir a partir de los vasos de piedra, las joyas preciosas y las dagas de cobre que aparecen en este último periodo. Asimismo, son notables las diferencias regionales por ejemplo, de los 500 objetos de cobre y bronce del Minoico primitivo segundo que están catalogados, 2/3 aproximadamente provienen del sur de la isla, mientras que casi todos los artefactos primitivos de plata y plomo, mucho menos cuantiosos, se han encontrado en el norte y en el noreste. En un lugar de la costa sur, descubierto en 1962, cerca del pueblo moderno de Mirtos, los excavadores han encontrado grandes cantidades de piezas de cerámica. Algunas de ellas tienen conexión con depósitos contemporáneos de otros lugares de Creta, pero otras no. Resulta más interesante aún el hecho de que se hayan exhumado masas de arcilla, volantes de rueca de piedra y pesas de telar, así como muy pocos metales y algunos cientos de cuchillos de obsidiana de Melos.
La ocupación del lugar se circunscribió al Minoico primitivo II y finalizó a raíz de un incendio. El descubrimiento de un centro textil en un lugar apartado de la costa sur se presta a una gran variedad de especulaciones, algunas de las cuales llegan a ser descabelladas. No obstante, puede advertirse felizmente que todas las pruebas nuevas contribuyen a confirmar algunas de las afirmaciones formuladas con anterioridad en este libro acerca del desarrollo social en general. Se observa el predominio de las herramientas de piedra y de arcilla en una época muy posterior a la introducción de la metalurgia por la falta de útiles de metal para la agricultura y la desproporción de la cantidad de dagas en el conjunto de objetos de metal, constituyen quizá la mitad del total. Esto tiene relación con el desarrollo de una estructura social más diversificada y con la especialización del trabajo. Era fundamental la división entre la ciudad y el campo, cosa que deducimos por la ausencia de implementos agrícolas en las viviendas urbanas y en las tumbas. Debe de haber existido también una tendencia a la especialización como la que había entre las comunidades, de otro modo, un centro textil no puede admitirse. Las raíces de este importante desarrollo se encuentran en la era neolítica tardía, dentro de la misma Creta, aun cuando hoy resultan invisibles para nosotros. Es decir que, a pesar de que Creta emergió de su prolongado aislamiento para ingresar en el complejo Egeo de la Edad de Bronce, recibiendo influencias de Grecia y Macedonia, de las Cícladas, del Asia Menor, principalmente, de Siria e incluso de Egipto, tal vez en forma indirecta, su historia, según el estudio que hacemos de ella en base a los restos materiales, no se caracteriza por la imitación mecánica ni por las grandes migraciones, sino que responde a una sociedad que absorbió elementos nuevos para aplicarlos a un desarrollo interno coherente que le fue propio. Los signos de originalidad creativa son cuantiosos e inequívocos. Los vasos y otros objetos pequeños no eran meras copias sino que adquirían generalmente formas y diseños nuevos, incluso cuando resulta obvia la influencia exterior. Con seguridad, aprendieron de las Cícladas las técnicas básicas de la metalurgia, incluso el empleo del arsénico como aleación para endurecer el cobre a falta de estaño. Pero, por dar un ejemplo, las dagas de cobre que constituyen los artefactos de metal más destacados del Minoico primitivo, eran típicamente cretenses. Durante el transcurso de este periodo apareció en forma embrionaria el único estilo arquitectónico cretense, una estructura aglutinada formando celdillas que iba a culminar siglos más tarde en el Palacio de Cnosos, cuyos patios cubren alrededor de 2 hectáreas de terreno. Asimismo, merece señalarse un hecho negativo, ya no se fabrican más las pequeñas estatuillas de figuras humanas que eran comunes en la era neolítica, y con ellas desaparecen por un lapso considerable, hasta el Minoico medio, las representaciones de la figura humana de las artes en general. Hacia fines del Minoico primitivo, la tecnología cretense había progresado tanto como podría haberlo hecho, así como cualquier otro pueblo del Egeo y del cercano Oriente, en toda la Edad de Bronce. El periodo Minoico medio subsiguiente, la época dorada de Creta, entre el 2000 y el 1600 o 1550, estuvo jalonado por formidables avances en otras esferas, en el poder político, en la riqueza y en el arte. En esos siglos se completó la revolución urbana y se construyeron complejos palaciegos decorados con asombrosos frescos. Asimismo alcanzaron su máxima expresión las artes menores, vasos, joyas y piedras de sello, que, por su estilo y espíritu, su sutileza y su sentido tan delicado del movimiento, permiten al punto identificarse como minoicas sin dar lugar a confusión. La sociedad reveló en las artes visuales que, al menos en el nivel más alto, había alcanzado una psicología y un estilo de vida completamente diferentes a los de cualquier otra sociedad de su tiempo, y, si vamos al caso, de cualquier otra era de la antigüedad. Es probable que la manifestación más destacada de la originalidad cretense se encuentre en el campo de la escritura.
Cuando consideramos que pocos son los sistemas de escritura que se han inventado en el mundo en cualquier época de su historia, no podemos menos que reconocer que la contribución de Creta, en un periodo relativamente breve, resulta incomprensible. Primero aparece un tipo de escritura pictórica modificada que Evans denominó jeroglífica por su analogía con la escritura egipcia. Luego, en los primeros siglos del Minoico Medio, aparece una escritura más elaborada a la que Evans da el nombre de lineala, cuyos signos representan en su mayor parte sílabas. El lineala se difundió ampliamente en la isla y la mayor cantidad de textos de este se ha encontrado en Agia Triada y en Cato Zacro. Con el tiempo, esta escritura cedió su lugar en Gnosos al lineal B, forma más complicada derivada del lineala. A pesar de que el lineal B, a diferencia del lineala, se empleaba también en Grecia continental, por el momento no se han encontrado exponentes de este en otro lugar de Creta que no sea Gnosos. En Melos, Cera, Ceos y Naxos se han encontrado algunos jarrones, lámparas de arcilla y otros objetos que tienen entre 1 y 3 signos de lineal A, pero sería prematuro, por decir lo mínimo, sacar conclusiones acerca de la alfabetización cicládica sobre la base de un testimonio tan débil. No es erróneo señalar que los arqueólogos no siempre han podido distinguir meras raspaduras de signos de lineala. Queda por resolver entonces si nos encontramos frente a un accidente arqueológico o frente a un fenómeno de la historia cretense. Si logra consolidarse una teoría reciente en el sentido de que el análisis espectrográfico de 25 jarras en estribo con signos de lineal B encontradas en Tebas indica que la mayoría se fabricaron en Creta Oriental, la balanza de probabilidades se inclinaría hacia la explicación del accidente. Esta cuestión es importante, puesto que está ligada con puntos tales como la extensión y naturaleza de la soberanía de Gnosos en Grecia y el papel exacto que desempeñó la escritura en la sociedad. Debe tenerse en cuenta también otra escritura que aparece en un pequeño disco de Festo, relacionada al parecer, aunque no de manera idéntica, con la escritura de un hacha doble hallada en Arcalochori en Creta central y con la de una losa de piedra caliza de Magia, y de otros trozos y fragmentos. Hasta el momento estos hallazgos aislados han provocado gran cantidad de comentarios pero no han aportado soluciones aceptables. Los exponentes de escritura cretense que poseemos en cantidad son solamente unas tablillas de arcilla en forma de hoja que no llegan a 4000, y que en muchos casos son meros fragmentos, al margen de los signos grabados o garrapateados sobre las cerámicas, en piedras de sello, mesas de libación y varios objetos misceláneos. Por cierto, también se usaban los materiales perecederos, como la cera o el papiro, pero no queda rastro alguno de ellos. Incluso las tablillas de arcilla han sobrevivido por accidente, ya que no las horneaban antes de usarlas y se las desechaba cuando dejaban de ser útiles. Solo los incendios que acompañaron a la destrucción de los palacios preservaron las tablillas con que contamos en este momento y todas ellas datan de ese año. En consecuencia, tenemos algo análogo a la sección transversal de una célula bajo la lente del microscopio, algo que carece de profundidad, de cualquier dato sobre posibles desarrollos o cambios y del factor tiempo. Los mismos textos son cortos y de alcance muy restringido, ya que están compuestos por listas de varios tipos, registros secretos de relaciones de propiedad, asignación de raciones y similares. Aun cuando todas las tablillas conocidas pudieran leerse y traducirse con absoluta certeza, lo cual no es factible, los documentos como el siguiente, procedente de Gnosos, en asuntos, 2 niñeras, una niña, un niño o amnisos, una jarra de miel para Eleitia. Una jarra de miel para todos los dioses. Una jarra de miel, pronto se agotarían como fuentes de información importante. Página 66.